Soy Julián, de 32 años, con 10 años de esfuerzo por el imperio inmobiliario de mi familia. Y bastó exactamente una cena para que mi padre me echara como basura absoluta. Mientras estaba sentado allí, después de haber pasado 3 semanas agotadoras arreglando un desastre fiscal masivo para salvar a su empresa de la quiebra, mi padre me miró directamente a los ojos, desde el otro lado de un comedor lleno y de lujo, y dijo: «Eres un estorbo, una carga que he soportado durante demasiado tiempo». Él se rió. Mi propio hermano se rió junto a él. Me humillaron delante de 20 parientes, reduciendo toda mi existencia, mis interminables noches de desvelo y mi lealtad a una patética broma. Pero había una cosa que no sabían. Yo tenía copias de cada documento fiduciario, cada firma falsificada, cada transferencia bancaria ilegal y cada secreto sucio que mi abuela me dejó. Y ahora mismo, el hombre que me dijo que yo no era nada, se enfrenta a cargos penales federales y me ruega que lo salve de la ruina total. Antes de que te cuente exactamente cómo desmantelé su imperio de $200 millones en solo 36 horas, dale a ese botón de me gusta si crees que la justicia siempre llega. Y no olvides dejarme saber desde dónde estás mirando en los comentarios de abajo. Ahora, volvamos al momento exacto en que la gran ilusión de mi familia finalmente se hizo añicos. Era una nítida noche de viernes a finales de octubre. El comedor privado de una carísima y ridícula churrasquería de Manhattan había sido reservado para la cena familiar trimestral. 20 parientes estaban reunidos alrededor de una enorme mesa pulida de caoba. Pesadas copas de cristal baccarat tintineaban. Vino importado caro fluía libremente y todos llevaban sus mejores y más pulidas sonrisas falsas. La habitación olía a ajo asado, cuero envejecido y dinero antiguo. Mi padre, Harrison, estaba de pie a la cabecera de la mesa. Era el director ejecutivo de nuestro negocio familiar, Chambers Holdings, un hombre que creía firmemente que todo el mundo giraba en torno a su chequera y su voz atronadora. Golpeó su pesado cuchillo de plata para la mantequilla contra su copa de cristal para brindar. La sala inmediatamente cayó en un silencio reverente y susurrante. Me senté cerca del centro de la mesa, con el tenedor descansando junto a mi carne wagyu intacta. Sinceramente, pensé que iba a hablar de la próxima fusión corporativa. Había estado trabajando semanas de 80 horas durante un mes para prepararla, sacrificando mi sueño, mi salud y mi vida personal para asegurar que los números fueran impecables. En cambio, se aclaró la garganta, infló el pecho y anunció que mi hermano mayor, Sebastián, sería ascendido a presidente de la compañía, efectivo el lunes por la mañana. Me quedé allí congelado, mirando mi caro plato. Yo era el director financiero. Yo era quien manejaba la enorme nómina, los complejos planes de jubilación 401k para miles de empleados, las agresivas adquisiciones de bienes raíces y las masivas declaraciones de impuestos corporativos que mantenían al IRS alejado de nosotros. Yo construí la infraestructura financiera que mantenía a la empresa respirando. Sebastián, por otro lado, era el vicepresidente ejecutivo, cuya agotadora agenda diaria consistía en almuerzos de 2 horas en clubes de campo, jugar 18 hoyos de golf con políticos locales y delegar todo su trabajo de oficina real a mi departamento. Y ahora, a este hombre incompetente se le entregaban las llaves del reino. El comedor estalló en un aplauso atronador. Mi madre, Margaret, radiante de orgullo absoluto, se inclinó para palmear afectuosamente a Sebastián en el hombro. Mi padre continuó su discurso, su voz llevando esa autoridad arrogante e innegable de director ejecutivo que hacía que los miembros de la junta se inclinaran hacia adelante en sus sillas de cuero. Pasó los siguientes 10 minutos elogiando a todos en la sala, excepto a la única persona que lo mantenía fuera de la bancarrota. Elogió la nueva galería de arte de nuestra prima en Soho, que estaba en dificultades. Elogió la reciente victoria de mi tío en un torneo de golf amateur. Pasó 5 minutos enteros detallando las supuestas visiones estratégicas brillantes de Sebastián. Mi nombre no cruzó sus labios. Era como si simplemente no existiera. Yo era el fantasma en la máquina que hacía funcionar el motor, mientras ellos se llevaban todo el crédito por el viaje sin problemas. Pero mi padre no había terminado. Mientras los silenciosos y aterrorizados camareros retiraban los platos de postre, Harrison decidió que necesitaba afirmar su dominio una última vez. Miró directamente al otro lado de la larga mesa, fijando sus ojos fríos y calculadores en mí. La sala de repente se quedó en un silencio sepulcral. Se podía oír el débil zumbido del aire acondicionado.
Les dijo a toda la familia que construir un legado duradero requiere eliminar la grasa. Dijo que algunas personas piensan que sentarse detrás de un escritorio, manejar hojas de cálculo y esconderse detrás de una calculadora los hace indispensables, pero los negocios reales los hacen hombres con visión, hombres que cierran tratos en el campo de golf. Apuntó con el dedo directamente a mi pecho. Le dijo a la sala que yo era un desagradecido. Afirmó que mi impresionante salario, mi apartamento de lujo en Tribeca y el coche que conducía no eran más que su caridad personal. Sonrió con una sonrisa fría y afilada como una navaja, y lanzó su desafío delante de todos. Adelante, Julián. Ver. Demuéstranos a todos que puedes sobrevivir una sola semana sin el dinero familiar, sin el nombre Chambers y sin mi protección. Te garantizo que volverás arrastrándote en exactamente 3 días, rogando por tu pequeño trabajo de oficina. Él quería que me quebrara. Era un juego de poder, simple y llanamente. Quería que llorara, que me disculpara, que me sometiera a su dominio absoluto delante de toda la familia para que él pudiera sentirse como un dios. Mi prima Beatriz estaba sentada a 2 asientos de distancia, sosteniendo su mano perfectamente arreglada, transmitiendo en vivo toda la humillante escena a su círculo privado de redes sociales. El silencio en la sala era sofocante. Mi madre miró su regazo, demasiado débil, demasiado cobarde para enfrentarse a él. No me quebré. Me levanté lentamente, empujando mi pesada silla de roble hacia atrás. Metí la mano en el bolsillo de mi chaqueta a medida y saqué mis llaves, el pesado llavero de metal del ático de $3 millones. Él siempre me recordaba que pagó por la llave del Porsche Panamera que me compró en mi 30º cumpleaños, solo para asegurarse de que pareciera un ejecutivo rico y obediente. Finalmente, desenganché mi credencial de acceso corporativo de mi cinturón. Las dejé caer una por una sobre la fría mesa de mármol. Produjeron un sonido agudo y pesado que resonó en la sala en silencio sepulcral, como disparos. Lo miré directamente a sus ojos engreídos y mantuve mi voz perfectamente nivelada, completamente desprovista de la emoción que él intentaba desesperadamente provocar. Le dije que tenía toda la razón. Le dije que debería poner a prueba su teoría. Le dije que se llevara todo de vuelta porque ya no quería nada que le perteneciera. A Sebastián se le desencajó la mandíbula. Mi tía jadeó en voz alta, dejando caer su cuchara de postre. Recogí mi abrigo, un abrigo que había comprado con mi propio dinero de consultoría ganado con tanto esfuerzo antes de unirme a su tóxico negocio familiar, y caminé hacia las pesadas puertas de roble. Salí de la churrasquería, pisé la lluvia helada de Manhattan, paré un taxi amarillo abollado y me registré en un motel de carretera barato de $40 la noche en Queens. Pagué en efectivo de un fondo de emergencia personal que había construido silenciosamente durante 10 años, completamente fuera de su control. Al día siguiente, mi teléfono comenzó a vibrar sin parar en la mesita de noche barata del motel. Tenía 47 llamadas perdidas de mi madre. Sus mensajes de voz evolucionaron de enojados, exigiendo que dejara de ser dramático y de avergonzar a la familia, a un pánico absoluto y puro. El banco estaba llamando. Los abogados de la fusión exigían respuestas sobre las divulgaciones financieras faltantes. La junta directiva estaba en un frenesí absoluto porque el director financiero había desaparecido en vísperas del mayor acuerdo en la historia de la empresa. Mi padre, según se informó, estaba encerrado en su oficina en casa, gritándole a cualquiera que pasara, perdiendo completamente el control de la realidad. Pensaron que solo estaba haciendo una rabieta infantil. Pensaron que era un niño indefenso que moriría congelado al instante de salir de su burbuja de lujo y temperatura controlada. No tenían la menor idea de lo que había estado haciendo en silencio y metódicamente durante los últimos 3 meses. Para entender realmente cómo llegamos a esa cena explosiva y catastrófica, tienes que entender la dinámica profundamente retorcida de mi familia. Nunca se suponía que yo fuera el inteligente. Ese papel estaba eternamente reservado para Sebastián, el niño de oro, el primogénito que no podía hacer nada malo. Al crecer, las reglas de la casa eran simples y tácitas. Sebastián obtenía los coches nuevos, los caros tutores privados para aprobar sus clases, el lujoso fondo universitario y los elogios interminables. Yo obtenía las sobras. Se esperaba que simplemente bajara la cabeza, trabajara duro, me mantuviera callado y apoyara incansablemente el inevitable y glorioso ascenso de mi hermano a la cima del imperio.
Obtuve mi maestría en finanzas y mi licencia de CPA trabajando duro durante las noches en la biblioteca de la Universidad de Columbia, sobreviviendo con café rancio y pura fuerza de voluntad, financiado completamente por becas académicas. Sebastián, mientras tanto, se paseó por un programa de MBA increíblemente caro de una Ivy League que nuestro padre financió por completo, pasando más tiempo en fiestas de fraternidad que en las aulas. Cuando finalmente me uní al negocio familiar, recién salido de la universidad y ansioso por demostrar mi valía, rápidamente me di cuenta de una verdad aterradora: toda la operación, este magnífico imperio inmobiliario de 2.000 millones de dólares, era un frágil castillo de naipes sostenido únicamente por la personalidad agresiva y prepotente de mi padre y mi exhaustiva y meticulosa gestión financiera. Durante 10 largos años, fui el cimiento invisible que sostenía su brillante torre dorada. La rutina era siempre la misma. Pasaba 3 semanas agonizantes preparando un masivo análisis financiero trimestral de 70 páginas, hasta el punto decimal exacto. Describía proyecciones de ingresos complejas, evaluaciones de riesgo profundas y comparaciones altamente detalladas del mercado inmobiliario. Luego, Sebastián literalmente tomaba mi carpeta, entraba a la sala de juntas ejecutiva y la presentaba como su brillante trabajo. Recuerdo vívidamente una llamada específica de resultados del tercer trimestre. La junta estaba presionando mucho sobre una adquisición de bienes raíces comerciales en el centro de Chicago. Sebastián estaba de pie a la cabecera de la mesa, sudando a través de su traje italiano hecho a medida, tropezando con la terminología financiera básica que claramente no entendía. Se quedó paralizado. El silencio en la sala era ensordecedor. Yo estaba sentado en silencio en la esquina, sosteniendo mi teléfono debajo de la mesa. Rápidamente le envié los datos correctos, las tasas de capitalización exactas y el ROI proyectado. Sebastián leyó mi mensaje en su reloj inteligente, lo repitió textualmente a la junta y salvó el trato. ¿Y qué pasó después de la reunión? Mi padre le dio una palmada en la espalda a Sebastián, radiante de orgullo, y le dijo a la junta que Sebastián era un verdadero visionario. Luego me apartó y me regañó por no haber preparado mejor a mi hermano. Era un trabajo humillante y devastador. Pero lo soporté. Lo soporté porque mi madre siempre me decía que la familia se mantiene unida. Pasara lo que pasara, ella me acorralaba en la cocina durante nuestras suntuosas cenas de acción de gracias. Mientras el resto de la familia bebía vino caro en la sala de estar, ella me agarraba del brazo y me manipulaba, diciéndome que mi padre simplemente tenía una forma dura y a la antigua de mostrar amor y que yo necesitaba ser la persona más grande para mantener la paz. Usó mi lealtad como arma contra mí, asegurándose de que me quedara en mi lugar para que su imagen perfecta de una familia feliz no se hiciera añicos. Pero el verdadero punto de inflexión, el momento en que las semillas de mi rebelión realmente se plantaron, ocurrió hace 7 años cuando mi abuela Clara falleció. Clara era una mujer astuta, ferozmente inteligente y sin rodeos antes de casarse con la vasta fortuna de mi abuelo. Era una abogada corporativa despiadada que construyó su propia reputación desde cero. Ella veía a través de la fanfarronería ruidosa de mi padre y la pereza profunda de Sebastián. Ella y yo solíamos sentarnos en el porche trasero de su enorme propiedad en los Hamptons, bebiendo té helado los domingos por la tarde. Ella me miraba con sus penetrantes ojos azules y me decía que el verdadero poder nunca viene de una voz fuerte, una oficina de esquina o un traje caro. Decía, el poder reside en la letra pequeña. La letra pequeña que los hombres arrogantes nunca se molestan en leer. Cuando ella murió, el funeral fue un espectáculo masivo, caro y grotesco. 500 invitados, orquídeas blancas traídas específicamente de Tailandia, un cuarteto de cuerda tocando de fondo. Mi padre trató su funeral como un evento de networking corporativo, estrechando manos y haciendo tratos sobre su ataúd cerrado. Pero el día después del funeral, todos nos sentamos en la oscura oficina de caoba del abogado de la herencia para leer el testamento. Clara había dejado un fideicomiso familiar masivo por un valor aproximado de 500 millones de dólares en activos, efectivo líquido y propiedades inmobiliarias de primera. Según los documentos, mi padre fue nombrado fiduciario principal, dándole control sobre las inversiones. El abogado entregó gruesas y pesadas pilas de documentos legales. Mi padre, arrogante como siempre, apenas miró la portada antes de garabatear agresivamente su firma. Sebastián estaba sentado a su lado, completamente aburrido, desplazándose por los resultados deportivos en su teléfono. Pero recordé la voz de mi abuela resonando en mi cabeza.
Me senté allí en esa pesada silla de cuero y leí cada línea de ese acuerdo de fideicomiso. En lo profundo del documento, enterrada bajo capas de compleja jerga legal, noté una cláusula muy específica y altamente inusual. Era una provisión de fiduciario independiente. Silenciosamente le pedí al abogado una copia certificada y sellada de todo el documento. Mi padre se rió de mí allí mismo en la oficina. Se burló, preguntando si me estaba volviendo paranoico, preguntando si no confiaba en mi propia carne y sangre. No le respondí. Simplemente tomé mi gruesa copia, salí directamente del edificio, fui a una sucursal del First National Bank al otro lado de la ciudad y guardé los documentos en una caja de seguridad. Pagué la tarifa anual de mi propio bolsillo y mantuve la pequeña llave de metal escondida en mi llavero. Pensé que era solo un gesto sentimental en ese momento, una forma de honrar el último consejo de mi abuela. No tenía la menor idea de que esas 40 páginas se convertirían en el arma definitiva que me salvó la vida. Avance rápido a exactamente un mes antes de la desastrosa cena familiar. La compañía se estaba preparando agresivamente para una adquisición masiva que definiría la empresa. Estábamos tratando de ejecutar una fusión de $500 millones con una empresa inmobiliaria rival dirigida por un despiadado director ejecutivo llamado Raymond. Era un acuerdo que cimentaría el legado de mi padre y lo convertiría en uno de los magnates inmobiliarios más poderosos de la costa este. Como director financiero, yo era totalmente responsable de llevar a cabo la agotadora auditoría interna para asegurar que nuestros libros estuvieran completamente impecables antes de que el agresivo equipo legal de Raymond comenzara a indagar en nuestras finanzas. Fue entonces cuando encontré el agujero. Una noche, tarde en la oficina, estaba cotejando transferencias bancarias de una empresa de desarrollo subsidiaria administrada directamente por Sebastián. Los números no cuadraban. Volví a hacer los cálculos, luego una tercera vez, y noté una discrepancia masiva y evidente. $50 millones habían desaparecido esencialmente de nuestras reservas líquidas en el transcurso de 8 meses cortos. El dinero se desvió a través de una compleja serie de empresas fantasma y cuentas offshore en las Islas Caimán. No parecía una mala inversión. Parecía exactamente un esquema de malversación de fondos altamente ilegal, como sacado de un libro de texto. Profundicé en los archivos corporativos físicos en los sótanos. Saqué los formularios de autorización física para las transferencias bancarias. Todas las transferencias estaban firmadas por Sebastián, pero yo crecí haciendo las tareas de mi hermano. Falsifiqué su firma en permisos cuando era demasiado vago para pedírselos a nuestros padres. Conocía su letra mejor que él. Las firmas en esos formularios de transferencia eran falsificaciones increíblemente descuidadas y apresuradas. Imprimí todo, compilé una pesada carpeta y marché directamente a la enorme oficina de mi padre a la mañana siguiente. Dejé el archivo sobre su escritorio pulido. Le expliqué el agujero de $50 millones. Le mostré las firmas falsificadas. Esperaba completamente que se enfureciera con Sebastián. Esperaba que convocara una reunión de gestión de crisis y trajera auditores externos. En cambio, se recostó en su cara silla de cuero, se ajustó su reloj Patek Philippe de $400.000 y suspiró pesadamente, mirándome como si yo fuera un niño molesto. Me dijo que estaba pensando demasiado las cosas, como de costumbre. Dijo que Sebastián estaba ejecutando un proyecto de expansión altamente confidencial y que yo necesitaba dejar de perderme en los detalles menores. Literalmente me miró a los ojos y me dijo que dejara la estrategia de alto nivel a los hombres de verdad en la sala. Me quedé mudo de asombro. Desesperado por que alguien entrara en razón, fui a ver a mi tío Gregory, el hermano de mi padre, quien siempre actuó como el pacificador familiar amable y racional. Me reuní con él para tomar una copa y le mostré los números. Gregory tomó un sorbo lento de su caro whisky escocés, me dio una palmadita condescendiente en el hombro y me dijo que lo dejara pasar. Dijo que la reputación pública de la familia era mucho más importante que unos pocos errores contables menores. Me dijo explícitamente que no arruinara la fusión por un malentendido. Ese fue el momento exacto en que las vendas finalmente se cayeron de forma permanente. No eran solo incompetentes. No eran solo vagos. Estaban encubriendo activamente un crimen financiero masivo, y esperaban que yo simplemente sellara mi nombre en la auditoría fraudulenta, asumiera el enorme riesgo legal y fuera a prisión federal si todo se venía abajo. No dejé de investigar.
la comprensión de que mi propio padre y mi tío estaban dispuestos a dejarme caer por un crimen federal encendió una furia fría y calculada dentro de mí. Una vez que supe que estaban encubriendo el robo masivo de Sebastián, me di cuenta de que la podredumbre financiera debía ir mucho, mucho más profundo que una sola subsidiaria. Esperé hasta que la oficina corporativa estuviera completamente vacía en una noche lluviosa de viernes. Pasé por alto los libros de contabilidad estándar con los que solía trabajar y utilicé mis credenciales ejecutivas para iniciar sesión directamente en los archivos altamente restringidos que rastreaban el fideicomiso de mi abuela. Lo que encontré en esas carpetas ocultas me puso los pelos de punta. Se me encogió el estómago. Los 50 millones de dólares que Sebastián había perdido eran, literalmente, solo la punta de un aterrador iceberg. Mi padre, Harrison Chambers, había estado utilizando el sagrado fideicomiso familiar como su propia alcancía personal no regulada durante años. Había sacado discretamente 5 préstamos masivos y altamente ilegales de prestamistas privados de dudosa reputación para financiar sus propias y desastrosas empresas inmobiliarias personales. Y la garantía que enumeró para asegurar esos cientos de millones de dólares, los activos del fideicomiso, el trabajo de toda la vida de mi abuela, eso era una violación directa de la ley federal, las regulaciones bancarias y un flagrante e innegable incumplimiento de su deber fiduciario. Si el mercado inmobiliario giraba incluso ligeramente, los bancos podrían legalmente incautar todo lo que mi abuela había construido para pagar las malas apuestas de mi padre. Pero el peor descubrimiento absoluto llegó cuando finalmente rastreé a dónde fue realmente el dinero desaparecido de Sebastián, 50 millones de dólares. No era una expansión comercial confidencial. No era una mala jugada inmobiliaria. Rastreé los números de enrutamiento offshore a través de 3 capas diferentes de corporaciones fantasma. El dinero fue directamente a un proyecto de desarrollo de casino no regulado y de alto riesgo en Atlantic City que ya había quebrado por completo. Y el resto de los fondos fueron transferidos directamente a un agente inmobiliario de lujo en Miami que acababa de vender un lujoso condominio frente a la playa a la amante de toda la vida de Sebastián. Mi hermano estaba, literalmente, robando decenas de millones de dólares a su propia familia para financiar una desenfrenada adicción al juego y engañar a su leal esposa, Penélope. Y mi padre no solo lo permitía, sino que estaba falsificando activamente documentos corporativos para ocultar las pérdidas masivas a nuestra junta directiva y a nuestros inversores. Me sentí físicamente enfermo. Corrí al baño ejecutivo y me salpiqué agua helada en la cara, mirando mi pálido reflejo en el espejo. Yo era el director financiero. Si esta información saliera a la luz durante la fase de debida diligencia de la próxima fusión con Raymond, mi firma en los informes financieros trimestrales me convertiría inmediatamente en un cómplice principal de fraude de valores federal. Me estaban preparando deliberadamente para ser el chivo expiatorio final. Si el castillo de naipes colapsaba, Sebastián y Harrison alegarían ignorancia, y el director financiero que firmó los papeles iría a prisión. Regresé a mi escritorio y comencé a hacer copias. Descargué cada libro de contabilidad, cada cadena de correo electrónico incriminatoria, cada documento de préstamo ilegal. Tomé fotos de alta resolución de las firmas falsificadas con mi teléfono celular personal. Encripté los enormes archivos y los subí a 3 servidores en la nube seguros diferentes a los que el departamento de TI de la empresa no tenía acceso alguno. Estaba construyendo una fortaleza digital de pruebas. Pensé que estaba siendo increíblemente sigiloso. Pensé que tenía tiempo. Me equivoqué. 2 días después, en una tensa tarde de miércoles, mi padre me llamó a su oficina. No gritó. No golpeó el puño sobre el escritorio. Estaba aterradoramente, inquietantemente tranquilo. Se sirvió un vaso de agua, miró por su enorme ventana el horizonte de Manhattan y me dijo que la próxima fusión era simplemente demasiado importante para cualquier distracción interna. Implicó fuertemente que mis recientes preguntas sobre las auditorías me estaban convirtiendo en un riesgo para el acuerdo. Me entregó un trozo de papel. Era un aviso de licencia administrativa remunerada obligatoria de 2 semanas. Me dijo que fuera a casa, descansara y no regresara hasta que el trato con Raymond estuviera firmado y sellado. Asentí, actué impecablemente, doblé el papel y volví a mi escritorio para empacar mi maletín. Pero 1 hora más tarde, mientras caminaba hacia el ascensor, mi teléfono celular personal sonó. Era una extensión interna. Era Félix, un joven brillante, pero increíblemente ansioso, que trabajaba en nuestro departamento de TI.
Yo personalmente había salvado el trabajo de Félix un año antes, cuando Sebastián intentó despedirlo por una falla menor en la red que en realidad fue culpa del propio Sebastián. Félix me debía su carrera y, en ese momento, sonaba absolutamente aterrorizado. Julián, susurró Félix al teléfono, su voz temblaba tanto que apenas podía oírlo por el zumbido de los servidores de fondo. Julián, tienes que escucharme. Tu padre acaba de estar parado justo sobre mi escritorio. Ni siquiera le preguntó a mi gerente. Me ordenó que borrara completamente tu perfil de usuario del mainframe. Se me heló la sangre. ¿Borrarlo? ¿Quieres decir suspender mi acceso? No, tartamudeó Félix. Quiere que borren tu correo electrónico, que tu acceso al servidor sea revocado permanentemente y que tu disco duro sea completamente formateado. Me dijo específicamente que ejecutara un protocolo de borrado profundo para eliminar cada consulta de búsqueda que hayas hecho en los archivos financieros durante el último mes. No quiere dejar rastro de lo que estabas mirando. Borrar registros financieros corporativos y formatear el disco duro de un director financiero durante una negociación de fusión activa y legalmente vinculante era, según los manuales, una destrucción innegable de pruebas. Estaban tratando de borrar completamente mi huella digital, enterrar el fraude masivo y bloquearme del sistema antes de que pudiera denunciarlo. ¿Lo hiciste, Félix? Pregunté, apretando el teléfono hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Tuve que hacerlo, dijo Félix, con la voz entrecortada. Él estaba allí mismo, mirando el monitor, pero Julián, sé cómo trabajas. Sé que siempre le predicas a mi departamento sobre la retención de datos y la recuperación ante desastres. Así que, antes de ejecutar su comando de borrado, ejecuté un protocolo fantasma. Dupliqué todo tu disco en un servidor de respaldo aislado al que solo yo tengo la contraseña de administrador. Mientras él pensaba que lo estaba eliminando, lo volqué todo en un disco duro externo físico encriptado. Puedo reunirme contigo en el estacionamiento en 10 minutos. Nivel C, junto a los ascensores de carga. 10 minutos más tarde, me encontraba en el hormigón oscuro y húmedo del estacionamiento subterráneo. El olor a escape y hormigón mojado llenaba el aire. Félix salió de las sombras, mirando por encima del hombro como un animal asustado. Me entregó un pequeño y pesado trozo de plástico negro. Miré ese disco duro que descansaba en la palma de mi mano. Contenía la destrucción completa e innegable de toda la vida de mi padre. Era la prueba irrefutable. Gracias, Félix, dije en voz baja. Si alguien pregunta, seguiste las órdenes del director ejecutivo a la perfección. No sabes nada. Asintió rápidamente y corrió de regreso a la escalera. Fue entonces cuando la tristeza persistente desapareció y la ira pura y sin adulterar finalmente superó el dolor. Durante 32 años, había anhelado desesperadamente la aprobación de mi padre. Había querido que mi madre se levantara y me defendiera al menos una vez. Había querido que mi hermano me tratara como un socio igualitario. Pero de pie en ese garaje frío y desolado, sosteniendo la prueba absoluta de su traición definitiva, me di cuenta de una verdad fría y dura. Nunca me amarían. Solo me valoraban como una herramienta conveniente, un caballo de batalla para llevar sus cargas. Y en el momento exacto en que me convertí en una amenaza para sus mentiras, no dudaron en intentar enterrarme vivo. No volví a subir las escaleras y los confronté de inmediato. Decidí esperar. Soy un tipo de números. Calculo el riesgo y el momento oportuno. Sabía que la gran cena familiar trimestral se acercaba ese viernes. Quería ver si a mi padre le quedaba una sola pizca de decencia humana. Quería ver si me apartaría, me miraría a los ojos y me diría la verdad sobre el dinero desaparecido. En cambio, usó esa lujosa cena para promover al mismo hombre que robó 50 millones de dólares. La usó para humillarme públicamente, para despojarme de mi dignidad y para desafiarme a marcharme hacia el frío. Él pensó genuinamente que quitarme el acceso corporativo y las llaves de mi apartamento me dejaría completamente impotente. Pensó que yo era solo un empleado asustado y dependiente que regresaría arrastrándose el lunes por la mañana. No se dio cuenta de que ya tenía el detonador. La barata habitación de motel en Queens olía intensamente a humo de cigarrillo rancio, alfombra húmeda y lejía industrial barata.
El letrero de neón parpadeante fuera de la única ventana con barrotes proyectaba una áspera luz roja rítmica sobre el papel tapiz floral desprendido. Me senté en el pequeño y tambaleante escritorio de madera, mirando la pantalla brillante de mi computadora portátil personal restaurada. Eran las 2 de la madrugada del sábado. Las pesadas llaves del lujoso Porsche Panamera y del ático de $3 millones en Tribeca estaban intactas sobre una mesa de churrasquería de mármol a kilómetros de distancia. Mi teléfono celular estaba enterrado debajo de una almohada irregular del motel, aún vibrando agresivamente cada pocos minutos con mensajes de pánico de mi madre. Ella me decía frenéticamente que estaba arruinando la imagen impecable de la familia. Exigía que regresara a casa, me tragara mi orgullo y me disculpara con mi padre para que no me excluyera por completo de la enorme herencia familiar. Casi me reía a carcajadas en la habitación vacía. ¿Herencia? ¿Qué herencia? No quedaba ninguna herencia que proteger. Mi padre ya había aprovechado secretamente cada centavo para cubrir su enorme ego herido. Conecté el pesado disco duro encriptado de Félix a mi computadora portátil. Apareció la solicitud de contraseña y la escribí. Las carpetas se llenaron en mi pantalla. Pasé las siguientes 8 horas organizando meticulosamente los datos brutos y caóticos en un arma letal. Creé una cronología precisa de cada crimen financiero. Codifiqué por colores las transferencias bancarias ilegales para hacer innegable el rastro del dinero. Coloqué las firmas falsificadas y desordenadas de Sebastián junto a copias notariadas verificadas de su verdadera letra, resaltando la completa falta de puntos de presión y patrones de trazo coincidentes. Luego encontré la joya de la corona. Mientras revisaba los registros de la red de TI, encontré un archivo de audio oculto del sistema de grabación digital en la sala de juntas ejecutiva. Era una grabación de una sesión ejecutiva privada de hacía 3 semanas. Me puse los auriculares y le di a reproducir. Escuché la voz atronadora de mi padre discutiendo explícitamente las pérdidas del casino de Atlantic City con mi tío Gregory. Simplemente lo enterramos, Greg, dijo la voz de mi padre a través de los altavoces. Usamos los activos líquidos del fideicomiso para cubrir el ajuste de margen hasta que se cierre la fusión con Raymond. ¿Eso es legal, Harrison? Preguntó la voz de mi tío Gregory, sonando nervioso. Yo soy el fiduciario. Yo decido que es legal con el dinero de mi familia, respondió mi padre. Al amanecer, mientras la sombría luz gris se filtraba por las persianas del motel, había construido un caso férreo, indiscutible y listo para el fiscal de fraude financiero federal, malversación masiva y un catastrófico incumplimiento del deber fiduciario. Exactamente a las 8 de la mañana, tomé mi teléfono, ignoré las 52 nuevas llamadas perdidas de mi familia y marqué un número que había guardado en mis contactos hacía 7 años, pero que nunca me había atrevido a usar. Victoria, dije con firmeza cuando la línea conectó al primer timbrazo. Victoria era la abogada principal de fideicomisos del First National Bank. Era una abogada corporativa legendaria y poderosa, de finales de los 60, temida por la mayoría de los ejecutivos de la ciudad. Y, lo que es más importante, había sido la amiga más cercana y de mayor confianza de mi abuela Clara. Julián, respondió Victoria. Su voz era aguda, alerta y completamente despreocupada a pesar de la hora temprana de un sábado. Me preguntaba cuándo ibas a hacer esta llamada. He estado vigilando las cuentas. Sabía que al final el té presionaría demasiado. Tomé mi abrigo, salí del motel y tomé un taxi directamente a la imponente sede de cristal del First National Bank en el centro de Manhattan. Victoria me recibió personalmente en el tranquilo vestíbulo de mármol. No ofreció simpatías vacías ni preguntó cómo me sentía. Me miró la cara, asintió y me condujo directamente a la zona de la bóveda segura subterránea, fuertemente custodiada. Entramos en una sala de observación privada e insonorizada. Metí la mano en mi bolsillo y le entregué la pequeña llave de latón de la caja de seguridad que mi abuela me había dado el día que murió. Un oficial del banco recuperó la larga caja de metal. La abrimos y sacamos los documentos originales amarillentos del fideicomiso. Las gruesas páginas de pergamino se sentían increíblemente pesadas en mis manos. Victoria hojeó hábilmente el denso texto legal y señaló con un dedo bien cuidado una sección muy específica, resaltada con un rotulador amarillo descolorido por mi abuela años atrás. Artículo 7. Sección 3. Tu abuela sabía exactamente quién era Harrison, explicó Victoria,
sus ojos escaneando la compleja jerga legal con precisión letal. Sabía que era codicioso y sabía que eventualmente intentaría agotar este fideicomiso para financiar su propio ego masivo y cubrir sus fracasos. Por eso te designó secretamente como el beneficiario principal con poderes de supervisión de anulación de emergencia. El artículo 7 establece explícitamente que si el fiduciario administrador, tu padre, utiliza los activos del fideicomiso para beneficio personal o como garantía no autorizada, sus derechos de administración se perderán de inmediato y de forma permanente. Tú, Julián, tienes el poder legalmente vinculante absoluto para congelar cada cuenta, anular cualquier transacción financiera pendiente y destituirlo de su puesto al instante. Tú eres el único que puede apretar el gatillo. Miré el documento, las palabras se difuminaron por un segundo. Mi padre no solo había violado la ley federal. Había caminado ciegamente directamente hacia la trampa ineludible que mi abuela le había tendido desde la tumba. Pensó que el dinero era suyo. Nunca se molestó en leer la letra pequeña. Hay una reunión de emergencia de la junta directiva el lunes por la mañana a las 9, le dije a Victoria, mi voz firme, el plan formándose completamente en mi mente. Mi padre planea firmar el acuerdo final de fusión vinculante con la compañía de Raymond. Planea usar ilegalmente los activos líquidos restantes del fideicomiso para cubrir el pago masivo en garantía y así impulsar el trato. Victoria cerró lentamente el pesado archivador legal. Sonrió. Era una sonrisa aterradora, brillante y depredadora. Era la sonrisa de una abogada que estaba a punto de ir a la guerra y sabía que ya había ganado. Entonces sugiero encarecidamente que asistamos a esa reunión, Julián, dijo Victoria suavemente. Haré que todo mi equipo legal venga este fin de semana para redactar las órdenes de cese y desistimiento. Entraremos en esa sala de juntas y lo echaremos de su propio reino. Pasé el resto del fin de semana encerrado en la enorme sala de conferencias de cristal de Victoria en el 40º piso del banco. No dormimos. Bebimos café solo y preparamos pesadas y condenatorias carpetas de pruebas físicas para cada miembro de la junta de Chambers Holdings. Verificamos cada pieza de evidencia digital del disco duro de Félix. Redacté un devastador informe de contabilidad forense que exponía exactamente cómo mi tío Gregory había estado tomando discretamente un 3% de comisión de los préstamos ilegales para mirar hacia otro lado y actuar como pacificador. El domingo por la noche a las 11, mi teléfono vibró sobre la mesa de conferencias. Era un mensaje de texto de Winston, el presidente de la junta de Chambers Holdings. Winston era un ejecutivo de la vieja escuela, sin rodeos, que siempre me había tratado con una distancia tranquila y respetuosa. No jugaba a los juegos de mi padre. El texto decía, Julián, la situación aquí es crítica. Tu padre afirma que tuviste un grave ataque de nervios, abandonaste tu puesto y renunciaste. La votación de la fusión es mañana a las 9 de la mañana en punto. Los abogados de Raymond se están inquietando. Estarás allí para presentar la auditoría final. Miré la pantalla brillante. Pensé en la churrasquería. Pensé en las risas. Pensé en 10 años de ser un fantasma. Escribí mi respuesta cuidadosamente, presionando enviar. Estaré allí, Winston, pero quizás quieras tener seguridad corporativa esperando en la sala. Dejé mi teléfono boca abajo sobre la mesa y miré la montaña de pruebas apiladas ante mí. La tormenta estaba completamente formada. No solo iba a entrar y limpiar mi nombre. Iba a derribar todo el techo del edificio. El lunes por la mañana llegó con el tipo de lluvia fuerte y sofocante que convierte las calles de Manhattan en un cañón oscuro y gris de hormigón. Me desperté a las 5 de la mañana en mi barata habitación de motel en Queens. Me quedé allí mucho tiempo, escuchando la lluvia golpear la ventana enrejada. Miré el papel tapiz desprendido y la alfombra manchada. Mi padre creía genuinamente que esta habitación me quebraría. Creía que quitarme mi apartamento de lujo y mi tarjeta de crédito corporativa me reduciría a un niño asustado. Pensó que era blando. No se dio cuenta de que los 10 años que pasé trabajando bajo su aplastante pulgar narcisista habían forjado mi mente en hierro sólido. Me levanté de la cama, bebí una taza de terrible café instantáneo y me puse el traje. No era un traje comprado con dinero corporativo de Chambers Holdings. Era un traje azul marino a medida, discreto, que había comprado años atrás con mi propio salario de consultor independiente,
un recordatorio silencioso de mi propio valor independiente. Tomé un taxi hacia la ciudad y me paré en el enorme y resonante vestíbulo de mármol del edificio del First National Bank. Respiré lenta y profundamente y me enderecé cuidadosamente los puños. A mi lado estaba Victoria, luciendo absolutamente formidable. Era una general fuertemente blindada con un impecable blazer color carbón, sosteniendo un grueso y gastado maletín de cuero que contenía la destrucción absoluta e innegable del legado de mi padre. Detrás de ella se encontraban 4 abogados asociados senior de su firma. Todos vestían idénticos trajes oscuros y todos llevaban idénticas y pesadas cajas de cartón llenas de evidencia física meticulosamente indexada. Exactamente a las 8:45 de la mañana, salimos a la lluvia helada y subimos a una flota de todoterrenos negros que nos esperaban. El viaje desde el banco hasta el imponente rascacielos de cristal de Chambers Holdings en Midtown fue completamente silencioso. El único sonido era el golpe rítmico de los limpiaparabrisas empujando la fuerte lluvia. Miré por la ventana polarizada la ciudad que pasaba a toda velocidad. Durante 10 años agonizantes, había hecho exactamente este mismo viaje, sintiéndome como un prisionero condenado a una celda de aislamiento. Temía entrar en ese edificio, temía los inevitables insultos diarios, temía el peso de cargar con la carga de trabajo de mi incompetente hermano. Pero hoy, el aire en el coche se sentía completamente diferente. Hoy, no me sentía como una víctima. Me sentía como el alcaide, y yo tenía el único juego de llaves. Llegamos al estacionamiento subterráneo. Los guardias de seguridad, hombres a quienes yo personalmente había aprobado la nómina cada semana, hicieron pasar nuestro convoy sin pensarlo 2 veces. Tomamos el ascensor ejecutivo privado hasta el 40º piso. La sala de juntas ejecutiva de Chambers Holdings era un teatro diseñado específicamente para un inmenso poder arrogante. Ocupaba toda la esquina oeste del edificio, con enormes ventanales de cristal del suelo al techo que daban a la extensa ciudad. Según el horario corporativo interno que había memorizado al minuto, la reunión de fusión con Raymond debía comenzar a las 9 en punto. Sabía exactamente cómo era la sala. Sabía exactamente dónde se sentaría cada uno, y sabía exactamente cómo se comportaría mi familia. Dentro de esa enorme sala insonorizada, 15 miembros de la junta directiva tomaban asiento alrededor de una ridícula mesa de caoba hecha a medida de 30 pies. A un lado de la vasta mesa se sentaba el equipo de desarrollo de Phoenix, dirigido por su notoriamente agresivo director ejecutivo, Raymond. El equipo de abogados corporativos de alto precio de Raymond revisaba frenéticamente los documentos de fusión inmobiliaria de $500 millones por última vez, hojeando gruesas pilas de papel y susurrándose urgentemente unos a otros. Al otro lado de la mesa se sentaban los ejecutivos de Chambers Holdings. Mi padre entró en la sala de juntas exactamente 2 minutos tarde. Era un clásico juego de poder calculado que le encantaba usar para establecer dominio sobre todos en la sala. Entró como un emperador conquistador que regresa de una guerra victoriosa. Con el pecho inflado, la barbilla en alto. Sebastián lo flanqueaba de cerca, vistiendo un traje italiano nuevo, hecho a medida de forma ostentosa. Ese traje, sin duda, fue pagado con las mismas cuentas corporativas que se suponía que yo debía administrar estrictamente. Sebastián lucía unos nuevos gemelos de diamantes y una sonrisa engreída y practicada que usaba para enmascarar sus profundas inseguridades subyacentes. Iban vestidos para la victoria final. Mi padre tomó asiento con confianza a la cabecera de la mesa, ajustando lentamente su reloj escandalosamente caro, irradiando un aura de absoluta e incontrolada confianza. «Caballeros», comenzó mi padre, su voz teatral y atronadora resonando fuerte en las paredes de cristal, ignorando completa y deliberadamente a las 3 mujeres altamente cualificadas de la junta directiva sentadas justo frente a él. «Hoy, hacemos historia. Esta fusión específica finalmente consolidará a Chambers Holdings como el imperio inmobiliario privado más grande e indiscutible de toda la costa este. Estamos creando un legado monumental que perdurará por generaciones». Winston, el presidente de la junta, estaba sentado cerca de mi padre. Winston era un hombre pragmático, basado en los números, que había pasado 40 años en finanzas corporativas, y no parecía impresionado por el gran discurso. Miró su agenda de cuero increíblemente detallada, luego miró alrededor de la sala, sus ojos agudos deteniéndose en mi silla de cuero conspicuamente vacía en la esquina más lejana. Antes de proceder con cualquier firma física,
Harrison, dijo Winston, su voz áspera cortando la atmósfera celebratoria y arrogante como una cuchilla fría y afilada. La Junta tiene preocupaciones significativas y apremiantes sobre la repentina ausencia de su director financiero. Julian ha manejado impecablemente nuestros libros durante una sólida década. Es altamente irregular, sin mencionar que es increíblemente arriesgado legalmente, que él esté ausente durante una transacción financiera de esta magnitud masiva. El equipo legal de Raymond necesita la confirmación verbal final de nuestro director financiero con respecto a las transferencias bancarias en depósito antes de que avancemos. La mandíbula de mi padre se tensó apenas una fracción de pulgada, una diminuta microexpresión de pura rabia, pero rápidamente la enmascaró con una carcajada fuerte y despectiva. Agitó su pesada mano en el aire como si espantara un insecto molesto. Mi hijo Julián se ha tomado una repentina y prolongada licencia personal, mintió mi padre suavemente, mirando a Winston directamente a los ojos sin perder un solo latido. La intensa presión del próximo ciclo de promoción corporativa fue simplemente demasiado para su frágil constitución. Tuvo una pequeña crisis emocional durante el fin de semana. Es un asunto familiar profundamente privado y les pido que respeten nuestra privacidad, pero tengan la seguridad, Winston, de que Sebastián ha asumido completa y competentemente todas las responsabilidades de Julián como el recién nombrado presidente de la compañía. Sebastián está completamente informado sobre toda la cartera inmobiliaria y las transferencias de activos líquidos. Raymond, el director ejecutivo opositor, se inclinó agresivamente hacia adelante, apoyando los codos en la mesa de caoba y entrecerrando los ojos. Una crisis emocional en la víspera absoluta de un matrimonio corporativo de $500 millones. Eso no inspira mucha confianza en su estabilidad, Harrison. Necesitamos una certeza absoluta e innegable de que los fondos masivos en depósito están claros, líquidos y completamente libres de cargas antes de que mis abogados me permitan firmar un solo papel. Absolutamente no podemos arriesgarnos a una demanda repentina de sus acreedores ocultos en el momento en que la tinta se seque. Los fondos están perfectamente seguros y listos para ser desplegados, intervino Sebastián rápidamente, inflando el pecho, tratando desesperadamente de sonar autoritario, pero fallando miserablemente en ocultar su pánico agudo y subyacente. Personalmente revisé los libros maestros esta mañana. Estamos completamente preparados para ejecutar la transferencia en el momento en que se firmen los contratos. Winston revisó su teléfono corporativo seguro debajo de la mesa. Había recibido mi mensaje la noche anterior. Sabía exactamente lo que estaba a punto de suceder, y deliberadamente los estaba dejando cavar sus propias tumbas. ¿Estás absolutamente 100% seguro de esos libros, Sebastián? Preguntó Winston suavemente, levantando una ceja. Claro que lo está, espetó mi padre, perdiendo por completo su delgada paciencia y golpeando la mano sobre la mesa. Esta es mi empresa. Yo controlo los fondos. Yo controlo la narrativa. ¿Procedemos con la firma histórica o vamos a quedarnos aquí chismorreando y dudando como en una reunión de asociación de propietarios de barrios residenciales? Mi padre recogió agresivamente su pesada pluma de oro. Se extendió por la amplia mesa, atrayendo hacia sí la enorme e intimidante pila de documentos de fusión. El abogado principal de Raymond deslizó la página de firma vinculante final directamente al centro de la mesa. Toda la sala contuvo la respiración colectivamente. Mi padre destapó lentamente la pluma, manteniendo la punta dorada a centímetros de la línea de puntos. Estaba a solo segundos de asegurar su poder tiránico absoluto. Estaba a segundos de usar ilegalmente el dinero del fideicomiso protegido de mi abuela para finalizar un trato profundamente fraudulento que inevitablemente arruinaría a cada persona en esa sala. Ese fue el momento perfecto exacto en que abrí las pesadas puertas de roble. El fuerte y pesado golpe de las puertas al chocar contra la pared resonó como un trueno. Toda la enorme sala se detuvo al instante. 15 cabezas se giraron violentamente hacia la entrada. La mano de mi padre se detuvo por completo en el aire, la pesada pluma dorada flotando inútilmente sobre el papel. Entré en la sala de juntas, mis pasos lentos, deliberados y resonando fuertemente en el pulido suelo de madera. Victoria caminó inmediatamente a mi derecha, su rostro tallado en piedra absoluta e implacable. Sus 4 abogados asociados se alinearon en silencio detrás de nosotros, llevando las pesadas cajas de pruebas, colocándolas meticulosa y ruidosamente en la credenza lateral. La temperatura en la sala pareció bajar 10 grados en un instante. «Buenos días»,
Winston, dije, mi voz perfectamente tranquila, llegando sin esfuerzo a toda la enorme sala sin necesidad de gritar. Buenos días, miembros de la Junta. Raymond, padre, me disculpo sinceramente por el ligero retraso en mi llegada. Estaba ocupado asegurando el futuro de la empresa de un inminente y catastrófico desastre federal. El rostro de mi padre se puso de un color púrpura carmesí profundo y peligroso. Golpeó su pluma de oro contra la mesa con tanta fuerza que se agrietó. Se levantó tan violentamente que su pesada silla ejecutiva de cuero se golpeó contra la pared de cristal. ¿Qué significa esta flagrante falta de respeto? Rugió mi padre, su fachada profesional cuidadosamente construida rompiéndose en 1.000.000 de pedazos en un instante. ¿Seguridad? Quiero que lo saquen físicamente de este edificio inmediatamente. Julián, estás invadiendo propiedad corporativa privada. Ya no trabajas para esta empresa. En realidad, Harrison, él no trabaja para ti, interrumpió Victoria, su voz cortando sus gritos desquiciados como un bisturí quirúrgico. Caminó directamente al centro de la mesa de caoba, mirando a mi padre directamente a los ojos con la confianza de un depredador superior. Pero a partir de este segundo exacto, tú tampoco. Sebastián saltó frenéticamente de su silla, señalando con un dedo visiblemente tembloroso directamente hacia mí. No puedes simplemente entrar aquí e interrumpir un procedimiento legal vinculante. Estamos firmando activamente un contrato. Estás haciendo una patética rabieta porque no obtuviste un ascenso. No miré a Sebastián. Ni siquiera reconocí su desesperada existencia. Mantuve mis ojos fijos completamente en mi padre, viendo cómo el pánico frío y absoluto comenzaba a arremolinarse detrás de sus ojos furiosos. Él conocía a Victoria. Sabía exactamente quién era ella y lo que representaba. Y de repente, aterradoramente, se dio cuenta de que el tranquilo y obediente pequeño empleado de escritorio al que había humillado públicamente en una cena familiar, ahora sostenía una escopeta legal cargada directamente en la cabeza de todo su imperio. La trampa había sido tendida con pericia, y no le quedaba absolutamente ningún lugar a donde huir. Victoria no esperó a que llegara la seguridad del edificio. Ni siquiera se inmutó ante los continuos gritos desquiciados de mi padre. Abrió con calma los pestillos de latón de su pesado maletín de cuero, metió la mano, sacó una gruesa pila de documentos legalmente vinculantes con el enorme sello dorado en relieve del First National Bank, y los dejó caer directamente sobre el centro de los documentos de fusión. El sonido del pesado papel golpeando la mesa fue ensordecedor. Harrison Chambers, anunció Victoria, su voz resonando con todo el aterrador peso de 30 años de litigios corporativos implacables. Estoy aquí como asesora legal principal representando al fideicomiso familiar Clara Chambers. Le entrego oficialmente una orden de cese y desistimiento vinculante e innegociable con efecto inmediato. Por la presente, queda permanentemente destituido como fiduciario administrador. Su acceso a los $200 millones en activos líquidos del fideicomiso queda completa y absolutamente congelado por mandato federal. La sala de juntas estalló instantáneamente en un caos absoluto e inmanejable. Los miembros de la junta comenzaron a gritar unos a otros. Los abogados de Raymond se lanzaron instantáneamente hacia adelante, arrebatando físicamente sus documentos de fusión patentados de la mesa como si el papel mismo se hubiera incendiado de repente. «¡Esto es una locura!», gritó mi padre, con la voz quebrada, golpeando los puños sobre la mesa de caoba. «No pueden hacer esto. Soy el director ejecutivo. Construí esta empresa desde cero. Ese fideicomiso pertenece a mi familia. No tienen ninguna autoridad legal para entrar en mi sala de juntas y detener mi negocio legítimo». «Tenemos toda la autoridad legal del mundo, Harrison», replicó Victoria con frialdad, sin retroceder ni un centímetro, mirándolo como un halcón. «Cuando usted ignoró ilegalmente activos del fideicomiso altamente restringidos como garantía para asegurar préstamos inmobiliarios privados de dudosa procedencia, tenemos la obligación federal de intervenir. Usted violó flagrantemente el artículo 7 del acuerdo de fideicomiso de su propia madre al usar esos fondos protegidos para apalancamiento corporativo personal. Usted perdió legalmente de inmediato todos los derechos de administración al beneficiario principal». Raymond, el director ejecutivo opositor, se puso de pie, su rostro pálido con una mezcla de conmoción y furia extrema. «Harrison, ¿de qué demonios está hablando esta mujer?
¿Me está diciendo que los enormes fondos de garantía para esta fusión están grabados? ¿Ha estado usted apalancando dinero familiar robado para financiar este acuerdo a mis espaldas? Es una mentira, gritó Sebastián, su voz quebrada por el pánico agudo y puro, mirando frenéticamente por la sala en busca de alguna cara amiga. Mi hermano está inventando todo esto porque está increíblemente celoso. Está tratando de arruinar el negocio familiar porque mi padre le cortó legítimamente su herencia. Di un paso adelante, dejando el lado de Victoria y tomando mi lugar legítimo en el centro absoluto de la sala. Miré directamente a Sebastián, dejando que el silencio se estirara por un momento, luego me giré para enfrentar a toda la junta directiva. Winston me observaba intensamente, recostado en su silla, esperando pacientemente el golpe final. No necesito ni un solo céntimo de herencia de un hombre que está completamente en bancarrota en todos los sentidos de la palabra, dije claramente, asegurándome de que cada persona en la sala escuchara cada sílaba. Winston, estimados miembros de la Junta, no abandoné mi puesto el viernes por la noche. Me desconecté completamente porque descubrí un fraude federal sistémico masivo perpetrado por el director ejecutivo y el vicepresidente ejecutivo de esta misma empresa. Ellos ordenaron directamente a nuestro departamento de TI que borrara permanentemente los servidores corporativos para destruir las pruebas antes de esta reunión. Afortunadamente, aseguré todos los datos en bruto. Asentí a uno de los asociados de Victoria. Él conectó rápidamente una computadora portátil segura y encriptada a la enorme pantalla de presentación en la pared de la sala de juntas. Anexo, anuncié, mi voz firme, completamente desprovista de emoción, operando enteramente con pura lógica fría. La enorme pantalla se iluminó, mostrando documentos de préstamo altamente detallados de 3 prestamistas privados cuestionables diferentes. Estos son 5 préstamos personales separados que suman exactamente $200 millones. La firma en la línea inferior pertenece a Harrison Chambers. La garantía listada en cada documento es el fideicomiso familiar Clara Chambers. Esto es una violación directa e innegable de las leyes bancarias federales y un incumplimiento catastrófico masivo del deber fiduciario. Los miembros de la Junta jadearon audiblemente. Valerie, una veterana miembro de la Junta muy perspicaz que siempre había sido muy escéptica ante las agresivas tácticas intimidatorias de mi padre, sacó su teléfono e inmediatamente comenzó a enviar mensajes de texto a su propio asesor legal externo. Mi padre se hundió pesadamente en su silla, el color se le escapó por completo de la cara. Su reloj Patek Philippe de $400.000 de repente parecía increíblemente pesado en su muñeca, como una brillante manilla de metal. Anexo B, continué, haciendo clic en un pequeño control remoto para pasar a la siguiente diapositiva. La pantalla mostró las autorizaciones internas de transferencia bancaria corporativa. $50 millones desaparecieron de nuestras cuentas de desarrollo subsidiarias en los últimos 8 meses. El vicepresidente ejecutivo, Sebastián Chambers, afirmó oficialmente que estas eran inversiones de expansión altamente confidenciales. En realidad, los fondos fueron completamente malversados sistemáticamente. No puedes probar eso, chilló Sebastián, retrocediendo físicamente de la mesa, su rostro cubierto por una capa de sudor frío. Tú falsificaste esos documentos. Tú hackeaste el sistema seguro. No necesito falsificar una sola cosa, Sebastián, dije, mi tono helado. Hice clic en el control remoto de nuevo. La pantalla gigante se dividió perfectamente por la mitad. En el lado izquierdo estaban los documentos de transferencia autorizados. En el lado derecho estaba un análisis forense certificado y profundamente detallado de escritura a mano de un experto independiente. Observen los puntos de presión de la tinta. Observen los patrones de trazo distintos. Estas son falsificaciones increíblemente descuidadas y amateur. Pero el destino real del dinero robado es lo que realmente le importa a la Junta. Hice clic en la pantalla una vez más. Aparecieron registros bancarios offshore detallados, obtenidos por orden judicial, para que todos los leyeran. $35 millones fueron transferidos directamente a un desarrollo de casino no regulado y completamente en bancarrota en Atlantic City para cubrir las masivas, ilegales y continuas deudas de juego de Sebastián. Los $15 millones restantes fueron transferidos a través de una empresa fantasma a una agencia inmobiliaria de lujo en Miami. La propiedad comprada era un lujoso condominio frente a la playa titulado explícitamente a nombre de la amante de toda la vida de Sebastián.
Él usó dinero de la compañía para financiar su adicción al juego y ocultar sus patéticos asuntos a su familia. La sala de juntas quedó completamente en silencio. Se podía oír caer un alfiler sobre la alfombra. Varios miembros de la junta miraron a Sebastián con absoluto y puro asco. El niño de oro estaba completamente expuesto como un ladrón común. Y finalmente, dije, mirando directamente a mi tío Gregory, que estaba sentado cerca de la pared del fondo, intentando desesperadamente hacerse parecer lo más pequeño e invisible posible. Anexo C. Le di a reproducir en la computadora portátil. La nítida grabación de audio llenó la sala. El sonido innegable de la voz arrogante de mi padre diciéndole al tío Gregory que ocultara las pérdidas del casino, declarando explícitamente que solo él decidía que era legal con el dinero, resonó fuertemente en las paredes de cristal. La grabación capturó al tío Gregory aceptando recibir una parte para guardar silencio. El tío Gregory se cubrió la cara con sus manos temblorosas. Raymond no esperó a escuchar otra palabra. Se giró hacia su equipo legal, su rostro retorcido por una furia absoluta. Empaquen todos los documentos ahora mismo. Este acuerdo está completamente muerto. Harrison, espere una demanda masiva y paralizante de nuestra firma al final del día hábil por fraude grave en la debida diligencia. Hemos terminado aquí. Raymond y su equipo salieron de la sala de juntas, cerrando agresivamente las pesadas puertas de roble detrás de ellos. El silencio que dejaron fue ensordecedor. Mi padre permaneció paralizado en su silla. El poderoso director ejecutivo, el hombre que me había humillado públicamente delante de toda nuestra familia hacía solo 3 noches, estaba completa y absolutamente destrozado. Winston se levantó lentamente de la cabecera de la mesa. Su imponente figura imponía una autoridad absoluta e incuestionable en la sala. Miró a mi padre y el puro asco en sus ojos era palpable. Harrison, dijo Winston, su voz bajando a un susurro peligroso y letal. Ha expuesto a toda esta compañía a una responsabilidad federal masiva e irrecuperable. Ha violado descaradamente la ley de valores. Ha robado del sagrado fideicomiso de su propia madre. Ha permitido que su hijo incompetente malversara $50 millones. Es una vergüenza absoluta para esta industria. Winston dirigió su atención al resto de la junta. Pido un voto de censura vinculante inmediato para destituir permanentemente a Harrison Chambers como director ejecutivo. Y para rescindir inmediatamente el contrato de Sebastián Chambers por causa extrema. Todas las manos en la sala se levantaron al instante. Fue completamente e impecablemente unánime. El imperio tóxico estaba oficialmente muerto. Hagamos una pausa un momento. Gracias por haberme acompañado hasta aquí. Eres realmente increíble. Por favor, ayúdame dándole me gusta al vídeo y comentando el número 1 abajo para que sepa que has estado conmigo hasta este punto. Esto no solo ayuda a que más personas descubran esta historia, sino que también me permite saber que mis experiencias significan algo para alguien. Tu apoyo es la mayor motivación para que siga compartiendo el resto de este viaje. Ahora, veamos a los villanos finalmente enfrentar la dura realidad. Las consecuencias inmediatas dentro de esa enorme sala de juntas ejecutiva fueron un espectáculo de absoluta y patética desesperación. La votación se había emitido oficialmente. El mazo había caído metafóricamente, aplastando todo a su paso. Mi padre, un hombre que había construido toda su identidad sobre el puro terror que infundía en los demás, de repente estaba sorprendentemente, completamente impotente. Se sentó pesadamente desplomado en su silla de cuero de gran tamaño, mirando fijamente la mesa de madera pulida. Su traje a medida, que se había visto tan impecable hacía solo 30 minutos, ahora le quedaba 2 tallas más grande. Parecía un hombre viejo, cansado y derrotado. Sebastián, sin embargo, entró en una negación histérica completa. Comenzó a pasear frenéticamente por la habitación, pasándose las manos temblorosas por el cabello, divagando incoherentemente a cualquiera que quisiera escucharlo sobre cómo todo esto era un malentendido masivo, afirmando en voz alta que devolvería el dinero malversado con sus futuros bonos salariales. No hay salario futuro, Sebastián, afirmó Valerie con frialdad desde el otro lado de la mesa, sin siquiera molestarse en mirarlo mientras escribía en su teléfono. Estás oficialmente despedido. La seguridad del edificio está empacando tu oficina mientras hablamos.
Sugiero encarecidamente que dejes de hablar y contrates a un abogado de defensa criminal de inmediato. La Junta está legalmente obligada a entregar estos archivos forenses directamente a la SEC y al FBI al final del día. Justo cuando Sebastián pensó que su vida no podía empeorar, las pesadas puertas de la sala de juntas se abrieron una vez más. Era Penélope, la esposa de Sebastián. Entró con un elegante abrigo beige. Su rostro estaba tallado en piedra absoluta, completamente desprovisto de emoción. Parecía una mujer que acababa de caminar descalza por el fuego y había sobrevivido. Justo detrás de ella estaba un hombre alto y de hombros anchos que sostenía un grueso sobremanila. Un notificador profesional. Sebastián detuvo su frenético paseo. Miró a su esposa, un destello de esperanza desesperada y patética brillando en sus ojos inyectados en sangre. Penny, Penny, gracias a Dios que estás aquí. Julián se ha vuelto completamente loco. Está tratando de incriminarme por un mal negocio inmobiliario. Tienes que decirles que estabas conmigo cuando ocurrieron esas transferencias. Diles que soy inocente. Penélope no lo miró con amor. No lo miró con lástima. Lo miró como si fuera un trozo de basura podrida tirado en la acera. Sé exactamente dónde estabas, Sebastián, dijo Penélope, su voz goteando veneno absoluto, porque Julián tuvo la absoluta decencia de enviar a mi abogado de divorcio los extractos bancarios certificados que detallan el condominio frente a la playa en Miami que compraste para tu amante de 24 años. Me envió los libros de contabilidad del casino de Atlantic City. Drenaste deliberadamente el fondo universitario de nuestros hijos para cubrir tus ajustes de margen antes de comenzar a robarle a tu propia compañía. La boca de Sebastián se abrió y se cerró como un pez moribundo en un muelle. No tenía absolutamente nada que decir. La mentira estaba completamente expuesta. El notificador dio un paso adelante sin decir una palabra, abofeteando el pesado sobremanila directamente en el pecho de Sebastián. Sebastián Chambers, ha sido notificado. Papeles de divorcio, Sebastián, dijo Penélope, girando sobre sus talones para irse sin derramar una sola lágrima. Mi abogado se pondrá en contacto esta tarde. Me quedo con la casa, los coches y la custodia total e indivisa de los niños. Voy a solicitar una orden de alejamiento. No intentes volver a contactarnos nunca. Penélope salió de la sala de juntas con la cabeza bien alta, dejando a Sebastián completamente solo en el centro de la habitación, sosteniendo los papeles que oficialmente ponían fin a toda su vida. Miró el sobre, luego se desplomó en el suelo, enterrando su rostro entre las manos, finalmente rompiendo en sollozos patéticos y jadeantes. Lo vi llorar, y no sentí absolutamente nada por él. Se ganó cada lágrima, y supe que sus lágrimas eran solo para él, no para las personas que había destruido. Winston volvió su atención a mi padre, que seguía mirando fijamente a la pared. Harrison, tiene exactamente 1 hora para sacar sus pertenencias personales de la suite ejecutiva. Queda permanentemente despojado de todo acceso corporativo, incluido su teléfono y computadora portátil. Será transferido a un puesto de asesor sin derecho a voto y no remunerado, únicamente en el papel, mientras nuestro equipo legal desentraña este desastre financiero masivo que ha creado. Si habla con la prensa, si intenta acceder al edificio después de hoy, o si interfiere de alguna manera con la investigación federal, presentaremos personalmente cargos criminales contra usted. Mi padre levantó lentamente su pesada cabeza. Miró a Winston, luego giró lentamente su mirada hacia mí. La arrogancia asfixiante absoluta finalmente se había ido. Completamente reemplazada por la mirada hueca y aterrorizada de un hombre que se dio cuenta de que estaba completamente solo en el mundo. Se levantó lentamente de la mesa, sus manos temblaban violentamente. No gritó. No hizo más amenazas. Solo me miró, sus ojos suplicando una misericordia que nunca me mostró cuando era niño. Julián, susurró mi padre, su voz temblorosa, sonando increíblemente frágil. Por favor, soy tu padre. No puedes hacerle esto a tu propia familia. El banco embargará la casa. El gobierno se llevará todo. No nos quedará absolutamente nada. Te lo hiciste a ti mismo, Harrison, le respondí, mi voz perfectamente firme, mirándolo con la frialdad de un extraño. Te di una oportunidad clara en esa cena para decir la verdad. Elegiste humillarme en su lugar. Elegiste desafiarme frente a todos los que conocemos.
Simplemente acepté tu desafío. Me dijiste que no podría sobrevivir una sola semana sin tu dinero y tu protección. Ni siquiera han pasado 48 horas y has perdido 200 millones de dólares. Creo que estoy sobreviviendo bastante bien sin ti. Winston se aclaró la garganta, rompiendo el pesado silencio. Julián, la Junta se ha reunido brevemente por mensaje de texto. Nos gustaría ofrecerle formalmente el puesto de director ejecutivo. Usted es la única persona que entiende esta compleja arquitectura financiera lo suficientemente bien como para salvar a la empresa de una inminente bancarrota. Lo necesitamos. Miré alrededor de la sala. Miré los enormes ventanales de cristal que daban a la ciudad. Miré el asiento de inmenso poder al que mi padre se había aferrado desesperadamente durante décadas. El asiento que había envenenado su alma. Y luego negué con la cabeza. No, Winston. Declino formalmente el puesto de director ejecutivo. Los miembros de la Junta quedaron absolutamente atónitos. Permaneceré como director financiero, continué, estableciendo mis límites con una concreción absoluta e inquebrantable, pero lo haré con plenos derechos de voto independientes en la Junta. Mi padre no tendrá acceso a los libros de contabilidad corporativos nunca más. El tío Gregory queda fuera de la nómina inmediatamente. Además, como beneficiario principal legalmente designado del fideicomiso Clara Chambers, ahora tengo poder de veto exclusivo sobre cada transacción inmobiliaria que realice esta empresa. Tendrán que pasar cada trato por mi escritorio. Y si los números no cuadran, el trato muere. Me quedaré y salvaré esta empresa, pero lo haré completamente a mis términos, y nunca más se me faltará al respeto en esta sala. Winston sonrió, una genuina y cálida mirada de inmenso respeto cruzó su rostro curtido. De acuerdo, Julián. Lo que necesites, lo tienes. Me di la vuelta y salí de la sala de juntas, Victoria a mi lado. No miré hacia atrás a mi padre, que miraba al abismo. No miré hacia atrás a mi hermano, que lloraba en el suelo. Caminé directamente al ascensor ejecutivo, presioné el botón del vestíbulo y, finalmente, por primera vez en 10 años agonizantes, respiré profunda y limpiamente la libertad absoluta e innegable. Un año después, el aire fresco y frío del otoño azotaba las concurridas calles de Tribeca. Estaba de pie junto a los enormes ventanales del suelo al techo de mi nueva oficina privada, sosteniendo una taza caliente de café tostado oscuro, observando el tráfico matutino navegar por la cuadrícula de hormigón de abajo. No era el ático de 3 millones de dólares que mi padre solía recordarme constantemente como método de control. Era un hermoso espacio tipo loft de estilo industrial que había comprado completamente en efectivo usando el dinero que gané con mi propio éxito independiente. Era mío y nadie podría amenazar con quitarme las llaves. Muchas cosas habían cambiado en 365 días. El polvo de la explosión finalmente se había asentado, dejando un paisaje completamente diferente. Tras el explosivo enfrentamiento en la sala de juntas, las investigaciones federales avanzaron increíblemente rápido. La SEC y el FBI descendieron sobre Chambers Holdings, revisando los registros financieros. Sebastián fue formalmente acusado de múltiples cargos de fraude electrónico, malversación y violaciones de valores. Sin los caros abogados Bulldog de la compañía para protegerlo, entró en pánico y aceptó un duro acuerdo con la fiscalía. Actualmente está cumpliendo una condena de 5 años en una prisión federal de mínima seguridad en el norte del estado de Nueva York. Penélope finalizó rápidamente su divorcio. Obtuvo la custodia total de sus hijos, liquidó los activos que él no había malgastado en el juego y se mudó de nuevo a California para empezar de cero. Mi padre logró evitar una condena a prisión federal, pero por muy poco. Debido a que la Junta actuó rápidamente para congelar sus activos y porque yo tomé inmediatamente el control del fideicomiso para asegurar la garantía, el daño financiero real a los inversores externos fue mitigado. Sin embargo, la pura deshonra pública y las masivas sanciones civiles lo destrozaron por completo. Se vio obligado a vender la enorme propiedad de los Hamptons, liquidar toda su flota de coches de lujo y renunciar a sus prestigiosas membresías de clubes de campo solo para pagar los enormes honorarios legales necesarios para mantenerlo fuera de la cárcel. Él y mi madre redujeron significativamente su tamaño, mudándose a un modesto condominio de 2 habitaciones en los suburbios de Nueva Jersey. Mi madre todavía me llama exactamente una vez al mes. Llora por teléfono. Se queja amargamente de lo pequeña que es su nueva cocina.
Y ocasionalmente intenta culparme para que pague las crecientes facturas legales de mi padre, recordándome que la familia es la familia. Yo escucho en silencio durante exactamente 5 minutos y luego le digo amablemente que tengo que irme y cuelgo el teléfono. Establecí un límite firme e inquebrantable. No asisto a sus vacaciones. No me involucro en su drama tóxico. No les envío dinero. Corté la rama profundamente infectada del árbol para que el resto de mi vida pudiera realmente crecer. En cuanto a mí, cumplí mi promesa a Winston. Permanecí como director financiero de Chambers Holdings durante exactamente 6 meses intensos. Reestructuré por completo la enorme deuda corporativa, instituí protocolos de cumplimiento inquebrantables y estabilicé el precio de las acciones en caída libre. A los inversores les encantó la nueva transparencia. Una vez que la empresa estuvo segura y altamente rentable de nuevo, renuncié oficialmente a mis funciones corporativas diarias, dejándolas en manos de un equipo capaz que yo mismo formé. Lancé mi propia firma de consultoría boutique, Chambers Financial Forensics. Me especializo en ayudar a grandes empresas familiares a establecer una gobernanza adecuada, auditar sus fideicomisos internos y evitar que ejecutivos tóxicos y narcisistas quemen sus propios imperios hasta los cimientos. Irónicamente, mi cliente más grande y mejor pagado es Chambers Holdings. La junta directiva contrata a mi firma con un contrato anual masivo para auditar sus libros de forma independiente cada trimestre. Estoy ganando 5 veces el salario que ganaba trabajando bajo el dominio de mi padre. Y nunca más tendré que sentarme en una de sus humillantes cenas familiares. Hace unas semanas, regresé a la bóveda del First National Bank para transferir formalmente la administración del fideicomiso de mi abuela a una cuenta de inversión diversificada permanente. Mientras Victoria y yo vaciábamos la vieja caja de seguridad de metal, noté un fondo falso que recubría la bandeja de metal. Lo abrí con cuidado. Escondido debajo había un pequeño sobresellado con mi nombre escrito en la cursiva elegante e inconfundible de mi abuela. La nota simplemente decía: abrir solo después de haber ganado. Rompí el sello de cera y desdoblé el pesado papel. Mi querido Julián, decía la carta. Si estás leyendo esto, significa que finalmente encontraste el coraje para usar las armas que te dejé. Siempre supe que Harrison era débil. Heredó la ambición despiadada de mi esposo, pero carecía por completo de la integridad para ejercerla correctamente. Estructuré el fideicomiso con el artículo 7 explícitamente porque sabía que eventualmente intentaría robar de él. Sabía que intentaría quebrarte para alimentar su propio ego, pero también sabía que tú eras el único en toda esta familia con la fuerza tranquila y aterradora necesaria para detenerlo. Pasaste toda tu vida anhelando desesperadamente su aprobación. Espero que cuando leas esta carta, te des cuenta de que su aprobación no tenía ningún valor. El poder sin responsabilidad es solo tiranía. Eres el verdadero heredero de esta familia, no por tu linaje, sino por tu absoluta integridad. Nunca permitas que nadie te haga sentir pequeño de nuevo. Con todo mi amor, abuela Clara. Enmarqué esa carta al día siguiente. Cuelga prominentemente en la pared de ladrillo expuesto de mi nueva oficina, directamente al lado de mi licencia de CPA ganada con tanto esfuerzo y la copia original de la orden de cese y desistimiento que puso fin al reinado de terror de mi padre. Los clientes a menudo entran y preguntan al respecto. Les digo que es un recordatorio diario de que la mayor herencia que puedes recibir de tu familia no es dinero, bienes raíces o un título corporativo masivo. La mayor herencia es el puro e innegable coraje de exigir el respeto que absolutamente mereces, y la voluntad de alejarte de cualquiera que se niegue a dártelo. Ya no odio a mi padre. El odio requiere una cantidad masiva de energía, y me niego a gastar una onza más de mi preciosa energía en un hombre que nunca me vio realmente. Simplemente lo dejé atrás entre los escombros de su propio ego masivo, y caminé hacia la luz. Si esta historia resonó contigo, si alguna vez te has sentido invisible, no apreciado o manipulado por las mismas personas que se suponía que debían protegerte y amarte, quiero que sepas que no estás loco. No eres demasiado dramático. Los límites que estableces para proteger tu paz son válidos. Y alejarte de un entorno tóxico no es una señal de debilidad. Es la máxima demostración de inmensa fortaleza. ¿Alguna vez has enfrentado algo similar con tu propia familia? ¿Alguna vez tuviste que alejarte para salvarte? Comparte tu historia en los comentarios a continuación. Y no olvides darle me gusta y suscribirte para no perderte el próximo viaje.
Recuerda, tu valor no está definido por las personas que están demasiado ciegas para verlo.